Bien, compañeros, muy buenas noches. Buenas noches, licenciado, un gusto. Noches, nuevamente. Siendo las Buenas noches, licenciado. Buenas noches, siendo las 19 horas en punto, vamos a dar inicio a la clase correspondiente al día de hoy, martes 8 de agosto. Me imagino que todavía han de estar en el otro curso, pero el problema es que si nos vamos atrasando, entonces terminamos los acá más tarde. Voy a suplicar, por favor, a los compañeros que ya se encuentran dentro de la sala, el favor de siempre de encender sus cámaras unos 2 o 3 segundos para que podamos tomar la fotografía correspondiente y que se vean que son seres humanos y personas las que están detrás de sus cámaras. ¿Verdad? Porque Contraloría sí lo ha establecido, ¿verdad? Les agradezco muchísimo su colaboración y estoy tomando aquí la captura de pantallazos para que entonces quede grabado quiénes son los que están participando el día de hoy. Agradezco muchísimo, ya pueden apagar las cámaras. Muchas gracias por tema de, no solo de seguridad de ustedes, sino también para la comodidad de ustedes, ya que pues nos encontramos todavía en sistema virtual a distancia, ¿verdad? Yo también voy a apagar mi cámara y entonces vamos a iniciar precisamente donde nos quedamos el último día de clases, no sin antes dar algunos avisos parroquiales que son de interés para ustedes. En primer lugar, indicarles que ya se están llevando a cabo los exámenes correspondientes a la primera oportunidad de retrasada del semestre anterior. Yo lo único que tengo que recomendarles, por favor, compañeros, es que realicemos el trámite lo más pronto posible previo a que se realice el examen, es decir, por lo menos hagan su asignación y el pago de su boleta respectiva, generando su boleta respectiva de pago 24 horas antes. El problema es que a veces cuando lo hacemos el mismo día, por ejemplo, sábado, los bancos a veces los sistemas no funcionan y entonces el sistema de la universidad a veces lo registra y a veces no. Por eso es de que, aunque ustedes hayan generado su boleta y se hayan asignado a la sección que supuestamente ustedes querían, no son después asignados a esa acta respectiva. Y entonces, como consecuencia, entonces no van a aparecer en el acta correspondiente, ¿verdad? Entonces, solo es una recomendación. Y hablando de exámenes, entonces, también informarles que están por publicar los exámenes del calendario de los primeros exámenes parciales de nuestra facultad. Y entonces todavía no es permitido que nosotros pues los hagamos públicos, ¿verdad? Porque están en firma del señor decano y podría haber ahí alguna variación, ¿verdad? Porque como pues se calendarizan y entonces tomar en cuenta que se calendarizan el mismo día, la misma hora, el mismo curso, ¿verdad? Sobre todo por aquellos que llevan o están limpiando cursos para que no se les vaya a traslapar ahí, ¿verdad? Los cursos para esta jornada nocturna, desde el año pasado, antepasado, me parece que estamos en línea, han sido solicitados desde la decanatura para beneficiar al estudiantado que se pasen en horario de las 19 horas en adelante. Yo ya les indiqué, por ser un curso procesal y por la cantidad de material y sobre todo en leyes que hemos estado viendo, pues van a tener 1 hora y media para poder responder al examen, empezando a las 19 horas, terminando a las 20 horas con 30 minutos. Una parte procesal y hay un formulario Google siempre con preguntas evidentemente procesales, ¿verdad?
Seguidamente ustedes van a tener 3 días hábiles a los compañeros que no puedan por algún motivo, circunstancia de fuerza mayor, considerada como de fuerza mayor la salud, el fallecimiento de algún ser querido cercano o el trabajo inclusive. Van ustedes a tener 3 días hábiles para poder solicitar su examen extemporáneo, ¿verdad? Y terminados esos 3 días ya no se dará más oportunidad de solicitarlo. Me tienen que enviar un correo electrónico. En las primeras diapositivas que les mandé aparece ahí la dirección de mi correo electrónico institucional, que es la forma oficial de comunicarnos. Y posteriormente a los 5 días siguientes, ¿verdad? Se les estará practicando el examen extemporáneo. En el caso de haber clases normales, pues se les envía a su correo, ¿verdad? El enlace para que ustedes puedan responder al examen. Otro de los aspectos que me parece importante recordarles, o al menos cómo es que yo lo manejo durante los exámenes parciales, tanto los primeros como los segundos exámenes parciales, es que de conformidad con instrucciones emanadas por la Junta Directiva y por las diferentes coordinaciones de nuestra facultad, entre examen y examen no está permitida la suspensión de clases. Yo me hago presente y aperturo la sesión y las salas de las clases. Pero, es el estudiantado el que decide y el que manda. Es decir, acá, más o menos, ahorita, por ejemplo, hay 127 estudiantes adheridos a esta transmisión. Según este tablón de Classroom, son 250 casi estudiantes los asignados. Imagínense, por lo menos está más de la mitad, ahorita ya subió a 130 estudiantes. Sin embargo, se considera como quórum el 50% más uno para poder llevar a cabo una sesión. Yo personalmente soy del criterio docente de que por lo menos deben de haber por lo menos unos 60 estudiantes, 100 estudiantes, estamos hablando de 100, 250, por lo menos unos 100 estudiantes. Ahorita estamos re bien, ya subimos a 137 estudiantes, pero si solo se adhieren 20, 25, no es posible impartir la clase. Estoy hablando durante la semana de exámenes. Es decir, a las 7 y media doy como plazo, y si no sube a 100 estudiantes, y si siguen 20, 25 estudiantes nada más, porque obviamente el estudiante está preocupado por someterse al siguiente examen, ¿verdad? Máxime si es el examen de uno, ¿verdad? Entonces, día martes y jueves, en donde no hay examen, yo ingreso a la sala y no pasamos de 20, 25 estudiantes, yo procedo a cancelar la clase. No hay punto visto. Simplemente dejo una razón, ¿verdad? En la clase, en el Classroom, que por la incomparecencia de la mayoría de estudiantes es imposible brindar el curso. Es decir, son ustedes los que deciden, compañeros, ¿verdad? Yo voy a ingresar a la sala, voy a abrir la transmisión. Estamos aquí, para eso nos paga el pueblo de Guatemala con sus impuestos, pero si no hay suficientes estudiantes no se puede, y como les digo, no soy de los que punto visto, ¿verdad? Pero bueno, son las indicaciones y las recomendaciones que tengo que dar a la clase. Y nos quedamos, la última que logramos ver la mayoría de documentos de apoyo didáctico, como era la resolución. Creo que todavía vimos la resolución administrativa o nos faltó esa, compañeros. Disculpen. Aló, aló, aló. Buenas noches. Bueno, si no, lo último que vimos ¿sí? fue el dictamen técnico. Bueno, muy bien, gracias. Entonces, vamos a ver de una vez la opinión o la... Muchas gracias, Dayan, muy amable.
Vamos a ver la opinión jurídica o el dictamen jurídico y de último vamos a ver la resolución administrativa. Vean, acá en el 2019, este era el logo que utilizaba el gobierno de Jimmy Morales, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y es el Fondo Nacional para la Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria, FONAGRO. ¿Verdad? O sea, se creó un fondo dentro del Ministerio de Educación, del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, para poder reactivar la modernización de la actividad agropecuaria. Esta opinión jurídica o dictamen jurídico fue elaborado el 31 de julio del año 2019. Es una opinión jurídica sobre las actividades del fideicomiso, ¿verdad? Todos sabemos que un fideicomiso, ¿verdad? Se constituye, ¿cómo se llama? Como una alternancia o como una, dijéramos, o es un contrato, ¿verdad? Por el cual una persona destina ciertos bienes a un fin determinado, encomendando la realización, entonces, de esa obligación. Y lo que sucede es que hay muchas instituciones del Estado, ¿verdad?, que crean entonces ese fideicomiso, ese contrato, ¿verdad? Existe el fideicomitente, ¿verdad?, que proporciona los recursos financieros y decide los fines. El fiduciario, quien es quien administra los recursos, en este caso es un banco. Y el fideicomisario, que es el beneficiario, ¿verdad? Entonces, esto suele suceder mucho dentro de el espectro de la administración pública, y entonces se creó dentro del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación este fideicomiso. Es decir, este fideicomiso fue creado para beneficiar entonces a todas estas personas que se dedican a la ganadería y a la alimentación para poder reactivar. Ahora dice, ¿verdad? Encuadran, dice, sobre las actividades del fideicomiso FONAGRO, encuadran con los requisitos establecidos en el reglamento del manejo de subsidios y subvenciones contenido en el acuerdo gubernativo número 55 de 2016. Al respecto indicó lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que al crear este fideicomiso con fondos estatales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, y que son destinados a través de este acuerdo gubernativo que fue creado en el año 2016, que es un subsidio, es una subvención para las personas necesitadas, personas que han sido consideradas con necesidades, ¿verdad? Entonces, el Ministerio de la Contraloría determinó precisamente si este fideicomiso encuadraba precisamente dentro de este acuerdo gubernativo, ¿verdad? Entonces, el acuerdo gubernativo 55-2016 es un acuerdo gubernativo creado por el presidente de la República precisamente para establecer facilitar, perdón, a las entidades públicas del Estado, ¿verdad? El manejo y la evaluación, la administración de los programas para subsidiar a las personas o a entidades inclusive necesitadas, ¿verdad? Entonces, la Contraloría procedió a analizar o a fiscalizar este subsidio, este fideicomiso, ¿verdad? Y a las personas beneficiarias. De esa cuenta es que entonces se dieron los siguientes hallazgos. Hallazgo de cumplimiento de leyes y regulaciones aplicables, número 2, dice, y el incumplimiento al reglamento de subsidios de condición.
Al evaluar los proyectos que ejecuta el Fideicomiso Fonagro, se determinó que los proyectos seleccionados para su revisión y que presentaron desembolsos durante el periodo del ejercicio fiscal 2016 en el convenio administrativo de los mismos no se cumple con alguno de los requisitos establecidos dentro del artículo 5 del manejo de los subsidios, ¿verdad? ¿Cuál es el criterio? El Acuerdo Gubernativo 55-2016 de la Presidencia de la República, yo le hubiera votado ese hallazgo a la Contraloría. Muy bien, ya vamos a ver, ¿verdad? Como esto es para fines eminentemente académicos y didácticos, ¿verdad? El reglamento de manejo de subsidios y subvenciones, su artículo de convenio establece que la responsabilidad de entidades públicas otorgarle subsidio y subvención a personas jurídicas, celebrar con las entidades beneficiarias el convenio respectivo mismo, que debe contener como mínimo a los componentes de mismos que deberán de estar apegados a la estructura programática, la cual debe sustentar sobre la producción de bienes y servicios. B, monto total del beneficiario y estructura presupuestaria, ¿verdad? O sea, aquí está hablando puramente de la ejecución de la programación del POA, ¿verdad? 2. En la fecha 5 de abril se llevó a cabo la audiencia de discusión de los hallazgos de la Contraloría General de Cuentas en el edificio de la institución, el cuarto nivel, específicamente en el Salón La Ceiba. En dicha ocasión, en referencia al presente hallazgo, se interpuso por parte de los sancionados la defensa siguiente. Indica el diccionario de la Real Academia, miren, desde dónde está iniciando, ¿verdad? La defensa. La lengua, que lo financiero es lo relativo a las actividades beneficiarias y bursátiles de los grandes negocios mercantiles. Igualmente define el subsidio como prestación pública asistencial de carácter económico de duración determinada. La subvención como ayuda económica que se da a una persona o una institución para que realice una actividad considerada de interés general. De esta manera me permito indicar que tanto la denominación que hace mención en los artículos anteriores citados en las diferentes, en las definiciones que establece el diccionario de la Academia Española, los tipos de fideicomisos contra Fonagro no pueden encajar dentro de los subsidios y subvenciones, toda vez que Fonagro, de conformidad con su escritura, constituye de aportes financieros y actividades para el cumplimiento con los objetivos del fideicomiso, al igual que dentro de las reglas de interpretación de la ley de organismo judicial. El artículo 10 establece que para la interpretación de la ley, las normas se interpretarán conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras y a su contexto, de acuerdo a sus disposiciones constitucionales. El conjunto de una ley servirá para ilustrar el contenido de una de sus partes. Para los pasajes oscuros y que la misma podrán aclarar, atendiendo al orden siguiente, la finalidad del espíritu de la misma, B, a la historia fidedigna de la institución, C, a las disposiciones de otras leyes que los casos sancionados análogos, y D, al modo que aparezca conforme a la equidad de los principios generales del derecho. En la colocación, como se indicó en los párrafos del Fondo Nacional para la Reactivación y Amortización Actividad Agropecuaria Fonagro, desde el tiempo de su constitución hasta la fecha no ha otorgado ni ha manejado subsidios ni subvenciones, ya que este fondo únicamente otorga aportes financieros cuasi de tipo bancario mercantil. Lo anteriormente expuesto en evidencia contundente con la autoridad del personal de Fonagro cumple con los aspectos establecidos requeridos en las disposiciones emitidas por la Contraloría General de Cuentas. Dicha exposición fue considerada como insuficiente por parte de las autoridades, los auditores de la Contraloría General de Cuentas, por lo que dicho hallazgo fue confirmado, indicándose que el Fideicomiso Fonagro debe cumplir con el reglamento toda vez que se otorgan subsidios y subvenciones. A la fecha, el Fideicomiso Fonagro aún se considera que dicho hallazgo no corresponde y que no le es aplicable el reglamento de subsidios, porque no se otorgó subsidios y subvenciones, sino que les otorga son aportes de apoyo financiero para que se lleven a cabo proyectos productivos por parte de las organizaciones legalmente constituidas. Mediante el oficio, y aquí empieza entonces los antecedentes, porque hay acá, a criterio del el abogado asesor de este fondo, ¿verdad?, que se le está aplicando mal la interpretación de este reglamento. Y hay una escritura constitutiva, porque es a través de esa escritura constitutiva que se ha constituido este fideicomiso, ¿verdad?, y no corresponde, ¿verdad? Entonces acá vienen ahora las consideraciones legales, luego de que entonces se hace el antecedente, que de conformidad con el acuerdo gubernativo, y entonces aquí va a ir estableciendo, ¿verdad?, lo relativo a el subsidio, ¿verdad?, al fondo de los subsidios.
con relación precisamente a la creación de este fondo, ¿verdad? Los criterios de los proyectos, requisitos para obtención de... Miren, está bien delimitado, estructurado, ¿verdad? El análisis del caso, ¿verdad? Y entonces a lo que quiero llegar es a la opinión jurídica. Por lo manifestado, dice, lo anteriormente manifestado, agrande un poquito la imagen. Esto ya fue compartido en el tablón, ¿verdad? De manera pues que ustedes ya lo tienen ahí para ¿cómo se llama? Para su mejor descargarlo, ¿verdad? Opinión jurídica. Por lo manifestado anteriormente, esta asesoría jurídica opina lo siguiente. 1. Que con la emisión de la presente opinión jurídica se cumple con lo indicado por la licenciada Ana Lucía Flores, directora del Fideicomiso del Ministerio de Finanzas Públicas, que apoyará al fideicomiso con la emisión de un dictamen en relación al hallazgo de la Contraloría General de Cuentas. Así como la instrucción del ingeniero Félix Giovanni Arroyo Escobar, gerente de FONAGRO. 2. Que sin demeritar la función pública de atribuciones en el campo de la competencia de la Contraloría General de Cuentas por la exegesis o la interpretación por parte del auditor. Vean, es el problema y el inconveniente, colegas, y acá yo sí quiero ser un poco, pues, muy, digámoslo, pues en mi opinión como abogado, pues, ¿verdad? Pero los colegas profesionales, contadores públicos y autores se creen abogados, ¿verdad? Y entonces por eso es de que él hace esta, por eso me pareció muy importante, ¿verdad? Y les quiero contar que no sé si fue en ese año 2019 o 2020, pero tuve a uno, porque el abogado, quien elaboró, ya vamos a conocer de quién se trata, ¿verdad? Está muy bien elaborada la opinión jurídica, el dictamen jurídico, ¿verdad? Pues posteriormente ya no trabajó ahí, puso su oficina y todo, y el procurador, pues yo lo tuve de estudiante. Y él, pues, le llevó noticias al colega, al abogado, indicando que en clase, pues yo había llevado, pues, su opinión jurídica, y él mandó a felicitarme, ¿verdad? Y agradecerme, ¿verdad? Porque, pues, un trabajo profesional, cuando él trabajaba como asesor jurídico en esta dependencia, estaba sirviendo de ilustración precisamente para estudiantes. Pero, ¿qué sigue diciendo el IC, verdad? Que sin demeritar la función pública, atribuciones del campo de competencia de la Contraloría General de Cuentas, por lo que la exegesis o la interpretación por parte del auditor, o sea, la interpretación que él está utilizando, esta asesoría pinta opinión jurídica en cuanto a la hallazgo confirmado sin pretender entrar en contradicción en general y cumplimiento de deberes. Esta asesoría jurídica es de la opinión de que el hallazgo confirmado de que el fideicomiso FONAGRO debe aplicarse al reglamento de manejo de su vencido, contenido en el acuerdo normativo tal, no aplica hasta el mes de julio de 1900, ya que el fideicomiso FONAGRO, de conformidad con su escritura, constituye su modificación respectiva. Inversión para apoyar financiera y técnicamente a las organizaciones legalmente constituidas por la generación de proyectos productivos. Igualmente se considera que no aplica el reglamento de subvenciones y subsidios porque el fideicomiso FONAGRO, desde su creación en el año 1994, nunca ha otorgado subsidios y subvenciones, porque la característica de las dos mencionadas, constitutivas, constituciones jurídicas, es que son actividades de Estado, que tiene como función principal el estímulo para lograr una meta social que en ambos casos se trata de ayudar de ayudas económicas, al contrario de lo que realiza FONAGRO. En tanto, el fideicomiso FONAGRO genera inversión por medio del financiamiento de proyectos productivos, que son actividades que generan excedentes económicos que permitan a beneficiar tener ingresos adicionales para obtener satisfactores, a fin de elevar su nivel y calidad de vida. Igualmente, que les permitan desarrollar sus capacidades productivas, principalmente relacionadas a las destrezas y habilidades que contemplan aspectos de capacitación, asistencia técnica y fortalecimiento institucional, seguridad alimentaria e investigación de acuerdo a los destinos del FONAGRO. Son actividades para generar empleo e inversión, no para ayudar y estimular metas sociales. Lo anterior se puede comprobar con lo que el fideicomiso FONAGRO tiene establecido dentro de su escritura constitutiva, específicamente en su cláusula cuarta: apoyar financiera y técnicamente a las organizaciones legalmente constituidas.
destinar los recursos financieros del fideicomiso para el financiamiento de proyectos productivos. Séptima, promover asistencia crediticia para el financiamiento de proyectos productivos de carácter reembolsable que sean presentados por las organizaciones del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico legalmente constituidas. B, apoyar financieramente a las organizaciones del sector, indicar al literal anterior. Que en tanto la presente opinión jurídica, la opinión técnica y el expediente formado cuenten con el visto bueno de la asesoría jurídica del Ministerio de Ganadería y Alimentación, ¿verdad? Pero acá es específicamente al asesor jurídico, al licenciado José Luis Ortega González, de la asesoría jurídica del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Y pues entonces los recuadros aquí respectivos precisamente de las inversiones realizadas en ese fondo, ¿verdad? Sin embargo, sí me llama muy bien, me llama la atención la opinión y el aporte de nuestro compañero René Alfredo Morales Estrada. Si está acá en clase, pues tal vez pudiera compartir con nosotros. Licenciado, muy buenas tardes. Buenas tardes, adelante, René. Muchas gracias, Lick, por la oportunidad. Mire, pues, excelente el trabajo del abogado, como usted bien dice, y por su autoría o asesoría suya, ¿no? Pero como yo bien le puse, yo le hubiera votado ese hallazgo a la Contraloría del Chilazo, le puse. Mire, pues, la primera es, si nosotros nos vamos a donde dice, vámonos hasta el inicio, licenciado, si usted fuese tan amable, le voy a explicar, o le voy a tratar de interpretar lo que yo dice en la condición, dice, al evaluar los proyectos que ejecuta el fideicomiso, dice, permítame, se determinó que los proyectos. Sí, no se cumple con algunos de los requisitos establecidos dentro del artículo 5 del Reglamento de Manejo de Subsidios y Subvenciones. En primer lugar, yo le hubiese votado ese hallazgo a la Contraloría por la sencilla razón de que antes de todo ese análisis que hizo la opinión jurídica, perdón, la opinión del Departamento Jurídico, porque la Contraloría General no especificó exactamente cuáles fueron esos requisitos establecidos. Segundo, se lo votaría por la sencilla razón de que el auditor no tiene la capacidad jurídica como para estar interpretando todas esas situaciones. En todo caso, ellos hubiesen puesto de que derivado de la opinión jurídica de la Contraloría General de Cuentas estableció tal y tal cosa. Entonces ahí hay dos falencias básicas y bien puntuales con los cuales al Chilazo se le pudo haber votado eso. Por supuesto que yo estoy viendo que dice ahí se confirmó, pero ese no es problema porque se hubieran ido a la apertura de prueba y en ese momento no solamente explica antepone la opinión jurídica, sino que esas dos situaciones que yo le explico, porque el auditor no es abogado como para poder interpretar eso, ¿verdad, Lick? Solamente, Lick, gracias. Muchas gracias, estimado René. Me imagino que usted es contador público y auditor también. Así es, licenciado. Y que trabaja en la Contraloría, me imagino también. Trabajé, licenciado. Muy bien, muchas gracias. Pues vean, qué interesante. Agradezco muchísimo la intervención del licenciado René Alfredo, porque pues tenemos la voz de la experiencia, ¿verdad? Es otro punto de vista de cómo él hubiera atacado, ¿verdad? Los hallazgos que le determinaron a este fondo, ¿verdad? Desde su expectativa y desde su experiencia como contador público y auditor. El licenciado, por supuesto, el colega abogado, José Luis Ortega González, pues él lo hizo desde la óptica y desde que al final pues está también bien, ¿verdad? No sabemos ya más, como esto es un cuento a ustedes, en qué terminó, ¿verdad? Como él dice bien, el licenciado René Alfredo, compañero nuestro acá, entonces después se va al procedimiento de apertura de prueba, ¿verdad?
Esto es muy importante también, porque pues acá lo que pretende este documento o esta opinión jurídica o dictamen técnico jurídico es ilustrarle a ustedes cómo y de qué manera estructuró acá el colega y el abogado para defender a su institución, que es el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Yo agradezco muchísimo la intervención del licenciado René Alfredo, porque nos ha venido a confirmar precisamente y la forma en que él pues lo hubiera establecido. Fíjense que es curioso. Licenciado, disculpe. Sí, sí, adelante. Perdón que le interrumpan, solamente para finalizar mi intervención. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que la mayoría de auditores, uno le presenta la evacuación de la audiencia y ellos se limitan simplemente a no ver porque se encaprichan o no quieren leerlo, ¿verdad? Entonces, ellos ya no toman en cuenta muchas veces lo que se explica, y eso pasa en el, ¿qué le dijera yo? Un 80% de las auditorías que ellos realizan. Pero por eso está la apertura de prueba, en donde ustedes, donde todos nosotros podemos ir a exponer nuestro caso, ¿verdad? Y si en caso ahí no, porque hay una dirección específica para revisar la apertura de prueba, ¿verdad? Solamente, licenciado. Excelente. Muchas gracias por darme la intervención. Gracias, licenciado. No. Usted por aportarnos a la clase. Vean, compañeros, miren, es que ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Y sí, esto es parte de la clase, Fernando, David Ojolón. Esto es parte de la clase. ¿Por qué razón? Porque cuando ustedes sean profesionales y sean abogados, asesores de las dependencias, a ustedes les va a tocar que defender a su institución. Siempre los abogados nos paramos, pues ahí hay criterios encontrados, altercados, y tenemos que fijar posturas. Bien lo dice el licenciado René Alfredo, que los auditores no son abogados. Y lo que pasa es de que ellos, como tienen ese mandato de la Contraloría General de Cuentas, determinan esos hallazgos y demás, etcétera. Y entonces, a mí, yo me recuerdo que en Cultura me tocó también y le confirmaron hallazgo a mis jefes, ¿verdad? Pero ¿y ahí qué se podía hacer, verdad? Bueno, en eso yo me fui, ¿verdad? Ya no supe cómo quedó ahí el asunto, pero yo me fui más por el tema de la norma general, no de la especial, porque el auditor lo está menos el decreto que aprobaba el presupuesto, ¿verdad? Pero suele pasar, suele suceder, ¿verdad? Y entonces ahí es donde esto básicamente, ¿verdad? Me parece muy importante el tema porque tiene que ver con la Contraloría General de Cuentas. Muy bien, muchas gracias. Ahora pasaríamos a la resolución administrativa como parte de esto no se va a preguntar en el examen, tampoco les voy a pedir yo que hagan ustedes una resolución, un dictamen o demás, pero sí se les puede preguntar las partes que contiene, que conlleva, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa acá con la resolución? La resolución es esta, pero se está dando a conocer a través de este oficio que dice el Ministerio de Educación 25 de noviembre del 2013. Oficio DIGEX, número tal. La DIGEX, dependiendo de la estructura del Ministerio de Educación, la Dirección General de Educación Extraescolar, ¿verdad? O extracurricular, también como podría llamarse, pues emitió este oficio socializando la resolución ministerial. Señores directores departamentales de educación, su despacho. Estimados directores departamentales de educación, reciban un atento saludo de la Dirección General de Educación Extraescolar del Ministerio de Educación. Por este medio se les traslada la resolución número 1678, de fecha 18 de noviembre del 2013, del despacho superior que contiene el procedimiento de autorización a los estudiantes que no desarrollaron las subáreas de tecnología de la información y de la comunicación TIC. Que hay todo acá un asunto porque ahora
resulta que es comunicación TIC y ¿cómo se llama? La tecnología son TAC, ¿verdad? Pero bueno, así lo ha ido determinando ya actualizarlo por parte del Ministerio de Educación. Y entonces acá lo que se pretendía en este momento del tiempo y el espacio era que los estudiantes que no habían recibido podían irse a una academia, por ejemplo, de computación, y que esa academia les certificara a ellos aprobar esta área o subárea del currículo que estaban llevando. Y que esto es como cuando existían las famosas academias de mecanografía, ¿verdad? Que habían por todos lados, porque entonces los colegios o los institutos no tenían ni las máquinas ni el profesor. Entonces había que ir a una academia comercial particular autorizada por el Ministerio de Educación a sacar el curso de mecanografía. Uno estudiaba todo el año y se grababa como mecanógrafo. Hasta había acto de graduación y toda la cosa. Me recuerdo yo que yo saqué ese curso estando yo en primero básico, ¿verdad? Y entonces, ese certificado que me daban ahí de haber sacado, y entonces le llamaban, bueno, usted va a sacar, dice, son pocas, sí, por supuesto, ¿verdad? ¿Usted va a sacar solo la básica o quiere la comercial? Eso de la básica era que solo para ganar el curso, el pensum de estudios del ciclo básico, y la comercial era para ser uno un mecanógrafo comercial, le llamaban, ¿verdad? Entonces había que estudiar otro año para sacar lo comercial, ¿verdad? De tal cuenta que entonces uno recibía 2 diplomas y 2 certificados, ¿verdad? Pero esto era para llenar el vacío ese de las famosas TIC. Ahora entremos a ver qué dice la resolución. Es la número 1678 emitido en ese año, ¿verdad? En el 2013, ¿verdad? Y entonces dice Ministerio de Educación, Guatemala, 18 de noviembre del 2013. Se tiene a la vista para resolver la solicitud planteada por la Dirección Departamental de Educación respecto a estudiantes pendientes de desarrollar la subárea de Tecnología, Información y Comunicación TIC en el ciclo de educación básica del nivel de educación media, y considerando que de conformidad con la literal, y aquí ya viene lo que es el principio de juridicidad. Todo lo que para el efecto establece, acá en este caso va a ser la ley del organismo ejecutivo, ¿verdad? Considerando, dice, que los niños y jóvenes pueden edilgarse responsabilidades propias del sistema educativo, tales como insuficiencia de personal docente graduado con la especialidad, fin de especialidad instalada, referida a las instalaciones de equipos, trámites administrativos y otros, que por lo que es propicio facilitar las alternativas para que el estudiante desarrolle las áreas de tecnología de la información y comunicación. Porque lo que pasa es de que o no había en las escuelas, o en los institutos, o en los colegios, ni profesor de tecnología, ni computadoras, ni nada. Entonces, el estudiante podía irse, ¿verdad?, a estas academias para poder sacar los cursos. Y entonces, considerando que para que el artículo 18 del Acuerdo Ministerial 170, y aquí habla otra vez del principio de juridicidad. Por tanto, en base a lo considerado para el efecto establece el artículo 198 de la Constitución, empezar por la norma general, la Carta Magna, el 27 del decreto 114 y 97 del Congreso de la República, la ley del Ejecutivo 10 y 11 y la ley de educación nacional, ¿verdad? Resuelve, acá es resuelve, no es acuerda, sino resuelve porque es una resolución. 1. Como caso no previsto y excepcional, se autoriza a los estudiantes que desarrollaron las subáreas de tecnología de la información y la comunicación TIC. Entonces, por eso me estaban informando que la comunicación es las TIC y ahora la tecnología es un TAC, ¿va? Para que completen sus expedientes de estudios y que desarrollen en una academia o centro de aprendizaje de tecnología de la información y comunicación debidamente autorizado por el Ministerio de Educación, desarrollando las competencias que establece el currículo nacional base y cumpliendo con los periodos de la clase estipulados. 2. El director departamental de educación aceptará la certificación de aprobación emitido por el efecto, agregándolo a los cuadros correspondientes de cada estudiante. 3. Las direcciones departamentales de educación velarán para que los referidos estudiantes sean inscritos al próximo ciclo escolar, sin menoscabo de agregar posteriormente a su expediente los certificados anteriormente relacionados. Notifíquese. La firma de la ministra de Educación, que en ese entonces era la licenciada Claudia
Claudia, ¿verdad? Cintia Carolina del Águila Mendizábal, Olga Evelyn Amado Jacobo de Segura, viceministra técnica de Educación, Cusberto Nicolás Leiva Alvarado, Álvarez, perdón, era el ministro bilingüe, y Eliseo Sig Pankok, que era el viceministro, administrativo, ¿verdad? Entonces, como ven ustedes ahí, esta es una forma de resolución administrativa que está regulando un asunto específico a nivel nacional para los estudiantes. Y así podemos encontrar diferentes resoluciones de otro tipo, de otra clase, ¿verdad? Pero a mí pues me pareció interesante ya que estábamos viendo todo con relativo al Ministerio de Educación, a excepción de la opinión técnica que era el Ministerio de Agricultura, pues me ha parecido muy interesante traerle a ustedes a colación todo este material. ¿Alguna pregunta o intervención con relación a la resolución antes de pasar a lo que siguiente punto de la clase, compañeros? Bueno, como decimos en pedagogía, o todo está bien claro, bien entendido, o no entendieron nada, ¿verdad? También es valedero, ¿verdad? Y entonces dejamos de todo claro. Muy bien, muchas gracias. Y entonces vamos a entrar a lo que yo les envié hoy por la tardecita, ¿verdad? Con relación a precisamente las presentaciones, ¿verdad? Que tienen que ver ya con estos recursos que vimos, estamos terminando lo que es la primera unidad. Ahora nos correspondería entrar a lo que es la segunda unidad del programa de curso, ¿verdad? Ahorita lo estoy descargando y entonces, solo si me dan ustedes un momentito, pero fíjense que esta mi computadora como se actualiza y cuando le salen las actualizaciones se pone muy lenta. Y el día de hoy, sin más que avisar, aparece ahí la cubetilla de la actualización, entonces se vuelve lentísima, ¿verdad? Entonces van a disculpar ustedes este inconveniente con relación a la tecnología, ¿verdad? Hablando de las TIC, ¿verdad? Pero imagínense, ¿verdad? Entonces no me quiere abrir el archivo ingrato, ¿verdad? Permítanme ustedes que él proceda a abrirlo para entonces poder proyectarles ahorita. Aquí sigo batallando, compañeros, mil disculpas hoy. Esto es traición de la tecnología, compañeros. Disculpen.
esto no está previsto por la tecnología, así es que... Si quiere, lo comparto yo, Lick, en la Ya, pantalla. a ver, pruebe, por favor, José Luis. Buenas noches, licenciada, mucho gusto. Ya se lo estoy proyectando, solo usted me dice cuándo, para dónde se lo paso. Yo creo que, Vamos a ver, ¿quién o yo nos creo que está? el compañero ya lo hizo. Ah, no soy yo, ¿verdad? Muchas gracias ahí por el apoyo. Pero usted me dice si lo quito, si no, dejamos que el compañero lo haga. Sí, no sé quién, cualquiera de los dos está, me parece. Adelante, Maritza. Bueno, usted me dice, Lick, si quiere que pase a la siguiente diapositiva. Eh, pongamos a la primera, que corresponde después del como la carátula. Este, esta. Sí, Ujú. sí, pues sí puede compartir para todos o la nombro ahí si quiere, no se visualiza ese. ¿No? Deja de compartir y luego intenta proyectar de nuevo. Maritza, usted ya estaba visualizando ahí, ya puede compartir, dele. Ahí está. Ahí está. Pasemos a la siguiente, disculpe. Ahí está. Bueno, según nuestro programa, muchas gracias Marisa, le agradezco bastante. Según nuestro programa, los medios de impugnación, la evolución y las características, los elementos y las clases y las denominaciones. Según el licenciado Hugo Calderón, nuestro profesor de la facultad, ¿verdad? Ha establecido que son recursos o medios de impugnación contra las resoluciones de actos de la administración pública, puesto de que son los medios de impugnación o recursos que se van a plantear ante los órganos administrativos y los mismos órganos de la administración pública. Estos a su vez revisan su propia actuación y resuelven los mismos. Es decir, podemos denominarle recursos o medios, pero la cosa es que vamos a impugnar nosotros mismos. Por eso es que también ha sido denominado dentro de la doctrina del derecho procesal administrativo como el control directo, porque nosotros somos los que ejercemos ese control en contra de las resoluciones precisamente que no son desfavorables y que a nuestro criterio, ¿verdad? Pónganle, por ejemplo, en la resolución que veíamos anteriormente. Si un estudiante en el 2013 o en el 2014 presentó su certificado de la academia en computación, qué sé yo, Totito, ¿verdad? Y entonces en el establecimiento educativo no le aceptaron esa, ¿cómo se llama? Ese certificado para poder promocionarlo al grado inmediato superior. Entonces, se puede acudir ante la supervisión educativa. Pero viene la supervisión educativa y entonces va a convalidar y va a, digamos, a respaldar la decisión del centro educativo. Entonces lo va a hacer a través de una resolución. Esa resolución nosotros ya la podemos nosotros atacar a través de una impugnación. Y de conformidad con la ley, pues entonces va a tener que ser un recurso de revocatoria, por ejemplo, porque tiene superior jerárquico, ¿verdad? Eso es un ejemplo, ¿verdad? Denominado también control directo, puesto que son los propios administrados los que plantean las impugnaciones o recursos. Otro nombre doctrinario también es la de reconsideración o revisión jerárquica. Cuando es una reconsideración es porque fue emitido por la autoridad superior y entonces le estamos solicitando a esa autoridad superior que reconsidere su decisión. O si es revisión jerárquica porque va a tener superior jerárquico, entonces lo planteamos ante quien emitió la resolución, pero la va a elevar seguidamente a ese superior jerárquico. La siguiente, por favor, Maritza, muchas gracias.
Nuestro profesor mexicano Gavino Fraga, que ya les he indicado yo a ustedes que cuando ustedes tengan la oportunidad de viajar a México, solo aquí en Tapachula ya hay ¿cómo se llama? Una delegación o digamos, sucursal, ¿verdad? De la librería o de la editorial Purrúa. Ahí se venden todas estas obras y la editorial Purrúa, por alguna razón, emite y edita mucho libro de derecho. Y uno de ellos es el profesor Gavino Fraga, pues hay que comprar esas obras, ¿no? El recurso, dice, administrativo constituye un medio legal de que dispone el particular, afectado en sus derechos e intereses por un acto administrativo determinado, para obtener en los términos legales de las autoridades administrativas una revisión del propio acto, a fin de que dicha autoridad lo revoque, lo anule o lo reforme, o en caso de encontrar comprobada la ilegalidad o la inoportunidad del mismo. Como vemos, ya es un poquito más amplia, bastante técnica para mi punto de vista. ¿Cuáles van a ser las características de estas impugnaciones o estos recursos? Según nuestro profesor Agustín Gordillo de Sudamérica, Argentina. La autoridad que los decide, el funcionario público, la autoridad nominadora, la autoridad u órgano colegiado, dependiendo ante qué órgano o autoridad que se presente. Por eso es importante conocer la estructura de un ministerio de Estado o de una entidad descentralizada, desconcentrada o de una autoridad autónoma. Hay que conocer la estructura organizacional, ver quién es el órgano superior. Si es un ministerio de Estado, va a ser el ministro. Es conocido como la autoridad nominadora, ¿verdad? ¿Quién va a estar de segundo? Un viceministro. ¿Quién va a estar de tercero? Va a ser un director general. Sin embargo, la ley de organismo ejecutivo en su artículo 24 y 25 establece que la estructura orgánica administrativa está a cargo del ministro, del administrador general y del director general. ¿Por qué? Porque los viceministros actúan por delegación del ministro. Los viceministros o los viceministerios forman parte de la estructura del despacho del ministro. Si estamos ante una secretaría, pues es el secretario. Si estamos ante una entidad desconcentrada, como por ejemplo podría ser el registro mercantil, pues es el registrador. Si estamos ante una entidad descentralizada, podemos mencionar el ADESCA, que es el aporte para la descentralización cultural, o podríamos estar frente al Consejo Nacional de Adopciones, o podríamos estar ante el Registro Nacional de las Personas que son descentralizados, ¿verdad? Ya conocemos nosotros y sabemos y lo pasamos viendo en el del curso de Derecho Administrativo 1 y Administrativo 2, lo que son las formas o los sistemas de la administración pública y cómo se manifiestan para prestar los servicios públicos. Por eso es importante conocerlo. Y de último tendríamos lo que es entonces la autonomía. Dentro de los autónomos, los órganos autónomos, tenemos a la Universidad de San Carlos de Guatemala por antonomasia, al municipio también, que son 340 municipalidades a nivel nacional, tenemos al Comité Olímpico Guatemalteco, tenemos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, ALIX, tenemos a la Confederación Deportiva Autónoma Guatemalteca, el Comité Olímpico Nacional, ¿verdad? Y también tenemos a la Escuela Nacional de Agricultura y otras que se creen o que las cree el Congreso de la República con tal característica. También la Junta Monetaria, que es autónomo, ¿verdad? Y también lo es el Instituto de Previsión Social del Artista, que tiene su propia ley orgánica denominado IPSA, ¿verdad? Bueno, la función que ejercen los que deciden el recurso administrativo, su resolución implica la función administrativa, es decir, el funcionario público. Si estamos ante una entidad centralizada como un ministerio de Estado, va a decidir o va a resolver el ministro o el viceministro por delegación del ministro. Si dentro del reglamento orgánico interno o dentro de la ley constitutiva como tal, porque no todo, ojo, no todos los ministerios de Estado tienen leyes específicas, son solo algunos ministerios, como el caso, por ejemplo, el Ministerio de Educación, que adicional de tener su asidero o digamos su partida de nacimiento, si lo podemos llamar de esa forma,
que es el decreto 114-97, también está la Ley de Educación Nacional, 12-91. Como y repito, no todos los ministerios tienen esa característica de estar regulados por otra ley que esté a nivel de ley formal del Congreso de la República, ¿verdad? Si es entonces un órgano desconcentrado, pues tiene que ser del órgano, ya bien sea, porque acá sucede algo muy, muy peculiar y muy particular. Hay órganos desconcentrados que se supone, la teoría ha establecido que si son desconcentrados o descentralizados, si no digamos autónomos, son entes colegiados. Pero en Guatemala hay, no sé por qué razón, hubo confusión en el tiempo y en el espacio. Pero desconcentrado, por ejemplo, es el Registro General de la Propiedad. Ahí el órgano, el máximo órgano de decisión es el registrador general para el registro central. Y está el segundo registrador que está en la ciudad que es Altenango. Estos son nombrados por el presidente de la República y forman parte de ese organigrama. Por eso es que son desconcentrados, porque no pertenecen a ningún ministerio de Estado, pero dependen del presidente de la República. Otro de los casos es el INGUAT, que a pesar de que su ley orgánica dice Instituto Guatemalteco de Turismo, a pesar de que dice que, o establece mejor, porque las leyes y las normas no hablan, ¿verdad? Establecen o regulan que es un órgano descentralizado, está formado por un órgano unipersonal de decisión, que es el director de INGUAT, que también es nombrado por el presidente de la República. No forma parte de la estructura organizacional del organismo ejecutivo, pero depende de la presidencia de la República. O sea, es Estado. También podríamos mencionar en este caso de los que estamos hablando, también de estos órganos unipersonales, podríamos también nosotros mencionar, vean cómo es curioso, la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, que a pesar de que dice que es un órgano técnico autónomo, pero es descentralizado y fue modificado durante el gobierno, la última modificación durante el gobierno de Otto Pérez Molina, y se redujo el directorio, porque ahí lo que hay es un directorio, así le llaman a el órgano colegiado. Después de que eran como 7, 9 personas, incluyendo un representante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, se redujo entonces a 4 personas nada más, ¿verdad? Dentro de ellos está el ministro de Finanzas, que casi que es el que decide y el que comanda. O sea, no les gustó, ¿verdad? Que intervinieran muchas personas, como sí lo está en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, pero ahí sí es autónomo. Y luego caemos a la descentralización, que son los que yo ya les comenté, como por ejemplo el Registro Nacional de las Personas, que es un directorio. El Consejo Nacional de Adopciones, también, que es un consejo, ¿verdad? Ah, y por cierto, y así como están esos errores antitécnicos y garrafales en la estructura organizativa del Estado, por ejemplo, el famoso Consejo Nacional de la Juventud. Vean cómo un capricho de un presidente en particular, fue Álvaro Arzú, perdón, le creó un hueso a uno de sus hijos. Y entonces, por acuerdo gubernativo, creó el Consejo Nacional de la Juventud. Se supone que si es un consejo, debió haber sido, primero, haberse creado mediante una ley. Por eso es que Guatemala no tiene una ley de la juventud y está engavetada ahí en el Congreso. Hay como 3 iniciativas, porque esta es una oficina para mí de la juventud, de programas y proyectos de la Presidencia de la República, pero no es un consejo, porque es un director. Y ni hay subdirectores, sino es un director, está el administrativo, el jurídico, secretario, no sé cuánto, y maneja casi nada de presupuesto. Está apilada ya por la DIGEF, por donde está también la Secretaría de Bienestar Social, es una bodega donde tienen sus oficinas,
y vaya usted a saber qué están haciendo. Lo que sí es de que el director gana como que fuera ministro, tiene casas, carros, sueldos, puntos. Pero eso es parte de estos anacronismos y estos errores. Y vean ustedes, nadie ha plantado la inconstitucionalidad de ese acuerdo, pero ese consejo es inconstitucional. ¿Mm? Porque entonces es un órgano unipersonal cuando tiene el nombre de Consejo Nacional de la Juventud y dentro de sus fines y objetivos, ¿verdad? Que el mismo Álvaro Arzú lo creó por acuerdo gubernativo. En primer lugar, lo creó por acuerdo gubernativo, insisto, debe haber sido una ley, ¿verdad? Porque es parte característica fundamental, ¿verdad? Semillita va a quitar, bueno, valgan los comentarios políticos propios de la época, ¿verdad? Ustedes, entonces, pero son de los errores, ¿verdad? Igual como lo en INGUAT, ¿verdad? Que Instituto Guatemalteco de Turismo y dice que es descentralizado y es solo un director, ¿verdad? Pero, en fin, ¿verdad? Estos salen porque son tipo de las características según Agustín Gordillo. Miren todo lo que podemos hablar de ellas. Seguimos adelante, por favor. Maritza, muchas gracias. El carácter en que actúa y quien decide es el funcionario público, parte de la administración pública y del ordenamiento jerárquico del mismo, ya sea centralizado, desconcentrado, descentralizado y autónomo, que a su vez es parte del procedimiento administrativo que resolvió y actúa en la controversia. Es decir, si va a ser una autoridad centralizada, es un acuerdo ministerial, si es un ministerio de Estado o si es una secretaría general. Si va a ser desconcentrado, pues también va a ser una resolución de ese órgano unipersonal del registrador general, ¿verdad? Pero que sean decisiones puramente administrativas, no procesales no propias de el procedimiento de inscripción, anotación o de todo lo que servicios que presta el registro general de la propiedad. O si es en el registro mercantil propiamente, también que sean actuaciones puramente administrativas, ¿verdad? Y no sean también concernientes a el giro de cuenta normal y corriente porque existen sus procedimientos, ¿verdad? Y si son descentralizados, pues son las resoluciones o acuerdos de junta directiva o de consejo, y no digamos si es el Consejo Superior Universitario o si es una junta directiva o un consejo directivo de una escuela no facultativa o de un consejo de un centro regional universitario, ¿verdad? Vamos a ver, resolver. 4. Extensión del control ejercido. El control que se ejerce en la impugnación a través del recurso es la legitimidad, que considera objetivamente la vigencia, la legalidad de las normas observadas, incluso cuando no afecta los derechos del individuo o esto no los ha reclamado, o es también denominado el control de oportunidad. Pero esto de la legitimidad es muy importante porque para empezar debe de tener eso el funcionario o debe haber nombramiento cierto, estar en el ejercicio de la función y como consecuencia entonces pues se va a atacar esa decisión de esa autoridad legitimada quien resolvió y decidió sobre lo que nosotros estamos solicitando. 5. Derechos protegidos. Derechos subjetivos como intereses legítimos e incluso intereses simples. Es decir, que el particular de conformidad con la legalidad reclamada de un derecho y por ende el administrador está en la obligación de otorgar a través de una resolución. En base a ese principio de derecho de petición, ¿verdad? Y que nosotros estamos en la razón y que el derecho nos asiste para nosotros solicitar precisamente esa resolución o ese servicio público. Sin embargo, pues nos ha sido negado y debe ese derecho pues estar protegido por la ley, ¿verdad? Por eso leíamos nosotros considerando tal cosa, considerando, por tanto, en el ejercicio de las funciones que lo otorga la... Porque entonces, cuando se agotó este control directo, que es un recurso, ahorita estamos entrando a lo sustantivo, a lo teórico, digamos, lo que establecen. Por eso estamos viendo a estos autores. ¿Qué opinan ellos de la teoría? ¿Qué es el recurso o las impugnaciones
meramente administrativas. Pero cuando se agotó eso, entonces nosotros vamos a llevar al funcionario ante los tribunales. ¿Qué tribunales? Contencioso administrativo. Porque entonces esos jueces especializados en la materia van a examinar el fondo del asunto y si los funcionarios o empleados públicos resolvieron conforme a derecho. Seguimos, por favor, Maritza, muy amable. Facultades procedimentales del órgano decidiente. El administrador tiene facultades para actuar de oficio, impulsar el procedimiento, instruir la prueba y prevalece el principio de la verdad material. Es decir, en casos en que sean variada la evidencia o pruebas, el funcionario está en la obligación por todos los medios para establecer la verdad de los hechos, actos o circunstancias que se le ofrecen. O como dijera el licenciado Jorge Mario Castillo, la justicia administrativa, ¿verdad? Y sobre todo, que el funcionario que resolvió y decidió haya estado investido de esa atribución, de esa facultad conforme a la ley para poder decidir, ¿verdad? Vimos ahí las resoluciones de la ministra que le refrendaron su firma los viceministros, ¿verdad? Entonces, ahí está la legitimidad y estaban las facultades de las cuales ellos, por supuesto, estaban estaban en el ejercicio de esa facultad para poder entonces decidir sobre el particular. Otra característica, la número 7, va a ser la naturaleza del acto quien decide el recurso. La naturaleza jurídica del recurso administrativo o a impugnación administrativa es un acto administrativo. Nosotros lo que vamos a entonces a impugnar o vamos a reclamar y vamos a controlar directamente es precisamente ese acto administrativo, ¿verdad? Es el acto administrativo. Contrario a la del proceso judicial, que será una sentencia. No confundir esto, por favor. En derecho procesal administrativo, en recursos o impugnaciones a las resoluciones administrativas, será el acto administrativo el que nosotros vamos a impugnar. 8. La estabilidad de la decisión. La administración solo está parcialmente limitada y puede, en cierta hipótesis, modificar su acto. Es decir, muy difícilmente revoca el acto porque estarían aceptando la culpa o el error. Por esa razón es de que la mayoría de recursos o impugnaciones, ya sea revocatoria o reposición, son declarados sin lugar. Y por eso los tribunales de lo contencioso administrativo están, pues, al igual que todo el sistema de justicia, abarrotados de trabajo. Porque esta estabilidad de la decisión, ningún funcionario público, imagínense, un director o un viceministro puesto por el ministro actual de cualquier cartera, si fue puesto por él, no va a estarle, digámoslo como enmendándole la plana. Eso sería lo ideal para la justicia administrativa. Pero él estaría ahí reconociendo que al que nombró y se está equivocando y está resolviendo contrario a derecho, pues él lo nombró. Máxime si es él el que está firmando la resolución, el ministro, ¿verdad? Entonces, al hablar de la estabilidad de la decisión, es precisamente a que muchas veces y casi siempre van a ser declarados sin lugar estos recursos. Seguimos, por favor. 9, como son varias características, ¿verdad? La que nuestro profesor Gordillo nos ha pues traído a la clase. 9, la recurribilidad de la decisión. Es decir, la decisión del recurso administrativo que, como dijimos, constituye un acto administrativo. Es a su vez impugnable por nuevos recursos administrativos y acciones jurisdiccionales de la decisión. O sea, hay recurribilidad, yo puedo recurrir, ¿verdad? Si es revocatoria, me voy al superior jerárquico. Si el superior jerárquico determinó que el inferior sí resolvió conforme a derecho, entonces yo me voy a los tribunales de justicia, ¿verdad? ¿Y qué voy a impugnar? La decisión del superior jerárquico. O sea, voy a recurrir más allá arriba, ¿verdad? Número 10, unidad de acción, pluralidad de los recursos. En el procedimiento administrativo siempre se ha permitido la defensa tanto del derecho subjetivo como el de interés legítimo. Pero en cambio se ha pecado por un exceso de los medios de impugnación o de defensa disponibles para los particulares. O sea, la justicia es muy retardada y el derecho de petición volviéndose engorroso y tortuoso
la justicia pronta y cumplida. Yo les quiero contar que planteé algunos recursos durante la plena pandemia ante el Ministerio de Educación en contra de unos acuerdos ministeriales de la actual administración. Y resultó ser, compañeros, que me notificaron la resolución de uno de los recursos al año y medio. Y el otro todavía estoy esperando que me notifique, ¿verdad? O sea, es decir, al final, lidiar con la administración pública, aún así sean de recursos o impugnaciones, es cosa seria, ¿verdad? Porque la pandemia vino a afectar mucho la operatividad del sistema de la administración pública, el cual pues no estaba preparado, ¿verdad? Si el sistema de justicia se vino a retardar, no digamos la administración pública. La honorosidad y gratuidad. Tanto el expediente administrativo como el recurso administrativo es gratuito. Está exento del pago de impuestos, toda vez sea planteado por la persona individual afectada. Ahora bien, si se auxilia con los servicios profesionales del abogado, sí, y en virtud de tener y que ir consignada la dirección de prorrogación en el apartado inicial del escrito inicial, así va al final de la firma del sello y un time provense de un quetzal por cada hoja en donde nosotros estemos actuando en representación de algo, y eso lo establece la ley del timbre y papel especial para protocolos. Dice Jocelyn Orozco, siento que son excusas, pero lo que bien podría darse seguimiento, ¿verdad? Muy bien, 12, y de último, la intervención profesional requerida. Esta es última de las características no menos importantes, se da en virtud de que el abogado es un letrado. El profesional sabrá expresar en forma clara, precisa y sobre todo técnica, jurídica, haciendo coincidir la juridicidad o la legalidad inobservada, por lo que es necesaria la intervención profesional de un abogado ya para este tipo de recursos. Recordémonos que para eso es que nosotros estamos estudiando, para eso es que nosotros estamos conociendo ahora cómo es que se actúa dentro de las fases del procedimiento. Compañeros, nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Por favor, gracias, compañera Maritza, por estarnos auxiliando. Y entonces nos vamos a quedar en estas características y vamos a continuar con esta el siguiente día de clases. Logramos avanzar bastante, creo yo. Son las 20 horas ya con 14 minutos casi. Yo agradezco muchísimo entonces ahí el apoyo y el auxilio. Me disculpo por este problema técnico que tuve con mi computadora, ¿verdad? Como les digo yo, la actualización, y entonces se paraliza todo esto, ¿verdad? Les agradezco muchísimo entonces su presencia, su asistencia, y nos vemos el día jueves. Pasen ustedes feliz noche, buen provecho, bendiciones, y que sigan teniendo una excelente semana laboral.